está con nosotros, el escritor, si ya lo conoce, ha escuchado de él, y que sin lugar a duda, escritor, platicar, Martín García Martínez, platicar sin lugar a duda también de un libro que estaba ya próximamente por salir, por editarse, y comentarle a la gente de este libro. Y bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Lucas, agradezco la atención que has tenido con nosotros, y aquí estamos para poder estar a la orden con las personas. El libro, sin lugar a dudas, es muy importante comentárselo a la gente que de verdad está muy interesada. Nos han preguntado los juicios orales, cómo se pueden apoyar obviamente en este libro. Sí, indudablemente, como en algunas ocasiones lo manifestamos, el papel que nosotros pretendemos desempeñar en relación a esta obra, la cual va enfocada definitivamente a los juicios orales, pero también a la parte más importante que hay que considerar, que es la expresión de la palabra. Sí. Eso para nosotros es fundamental, no nada más en el mundo de la abogacía, sino también en el papel, en el rol que desempeña toda persona en este mundo, definitivamente. Así es, Martín. ¿Qué opinas tú? Estamos viendo tiempos, yo creo que un poco difíciles, sobre el papel de estas personas intelectuales que desempeñan en la sociedad. ¿Cuál sería tu comentario? ¿Cuál sería tu opinión, tu punto de vista? Creo que indudablemente has puesto, como se dice, el dedo en la llaga. Es una pregunta muy importante para mí en lo personal. Creo que el intelectual en nuestro país en los últimos tiempos juega un papel demasiado importante. En el mundo occidental, en la época antigua, definitivamente había un grupo reducido, podríamos decirlo de alguna manera, un grupo de élite, sí, el cual estaba a cargo de los grandes filósofos, de los sacerdotes. Pero al paso del tiempo, definitivamente el intelectual, el cual se le ha definido desde el punto de vista del latín, que es intelectus, esto ha permitido que se constituya como un aparato crítico, es decir, sobre el intelectual pesa una de las más altas responsabilidades desde el punto de vista crítico. Algunos pensadores consideran que el intelectual no debe de ser una persona que esté a la sombra, que esté oculto, sino de que forma parte del proceso del avance de una sociedad. ¿Por qué se dice que es como un aparato crítico? Porque este va a permitir precisamente realizar cuestionamientos no nada más desde un punto de vista personal, sino colectivo, y normalmente va enfocado a las acciones que hace un Estado, la cuestión gubernamental. Obviamente que el intelectual tiene una alta responsabilidad, y esto va muy ligado a la educación. El filósofo Leibniz decía que si se lograse reformar la educación de la juventud, se conseguiría reformar el nivel humano. Nosotros no debemos de olvidar que la educación está muy basada en cuestiones de valores internos, éticos, filosóficos. Pero el intelectual, como se dice, ¿tal? Yo lo puedo definir en dos cosas fundamentales. En estricto sensu y en lato sensu. En estricto sensu es, obviamente, como toda persona diría, bueno, es un ser pensante, un poeta, un escritor, etc. Sin embargo, no es así. Todas las personas que usamos, obviamente, el cerebro somos seres pensantes, somos sapiens, como se dice. Pero en un sentido amplio, toca a la persona ser partícipe, ser actor del avance que tiene una sociedad, que tiene un Estado. ¿Y por qué esto a veces se ha enfocado inclusive en otros ámbitos, no nada más culturales, sino también políticos, económicos, científicos? Porque gracias a que el intelectual como persona, como ser pensante, al criticar va creando no nada más conceptos, definiciones, sino también formas de la sociedad, y que gracias a esto se logra poco un avance. Normalmente el intelectual siempre fue tomado como base desde el punto de vista socialista, como parte de una izquierda, así se dice, pero obviamente esto ha ido avanzando, y ahora el papel que desempeña es de suma importancia, porque por él se pueden arreglar muchísimas cosas, muchísimos errores que no nada más se cometen como institución, como gobierno, sino como sociedad también, porque todos estamos involucrados. Entonces, obviamente que la educación es la base fundamental. Nuestro país carece, lamentablemente, todavía de una preparación, carece todavía de muchas oportunidades. En una ocasión yo escuché en esta estación de una niña que no podía tener acceso a la educación porque no tenía el dinero para pagar una colegiatura. Ese tipo de problemas nosotros tenemos que arreglar, y forman parte de una responsabilidad general que nosotros tenemos como sociedad. Martín, no se puede ser intelectual si como tú lo comentas, se queda estancado solamente en algunas ideas. Y también
no se puede ser intelectual si tiras la pedrada y escondes la mano, ¿no? Lamentablemente, yo podría decir que en cierta manera es una cultura negativa, porque criticar creo que es fácil y todo el mundo lo puede hace. hacer, pero hacer una crítica real, una crítica con fundamentos, constructiva, en donde se diga, yo no estoy de acuerdo con esto, pero propongo esto. Claro. ¿Sí? Entonces estamos nosotros haciendo una crítica sana, una crítica que nos va a ayudar a todos, porque lamentablemente en estos tiempos que estamos viviendo, en nuestro país, fundamentalmente en nuestro estado, en nuestra ciudad, para criticar usamos cualquier tipo de lenguaje con el afán, con el ánimo de dañar. Sí. Y eso obviamente no ayuda a un país. No, y más fácil con las redes sociales ahorita, Martín, imagínate. Usamos las cosas a nuestra conveniencia de una forma tan negativa. La red social es un medio de comunicación, creo que perfecto, excelente para poder comunicar las ideas, pero también puede destrozar. Y recordemos que la cuestión intelectual en el sentido positivo nos ayuda muchísimo. No olvidemos como ejemplo a través de la historia Rousseau, que fue uno de los pensadores europeos por excelencia del siglo XVIII, uno de los pocos que lograron y se atrevieron a cuestionar el poder absoluto del rey. Decía Juan Rousseau, ¿por qué debo de pensar que el rey es un elegido de Dios y es un ser humano como yo? Es decir, un intelectual, el cual obviamente logró producir una gran obra que se llamó El Contrato Social, y que en estos tiempos es de utilidad política y cultural y educativa, entre otras cosas. Por eso digo que el papel del intelectual es importante. El intelectual es el que es menos valorado, amigo Raúl. Yo no estoy en contra del deporte ni nada en absoluto, pero siento que hay ciertos rubros que se descuidan y otros que se apoyan más. A veces la gente prefiere ver a una persona corriendo detrás de un balón y olvida la parte intelectual. Y la parte intelectual es lo que sostiene a una nación, lo que sostiene a un país. ¿Qué seríamos nosotros sin educación? Un día cuestionaban a un rey en la época antigua y le decían, fíjate que el súbdito pues, quiere aprender a leer, y le decían a sus consejeros, olvídate, porque si tú lo haces, vas a destruirte a ti mismo. Decía un pensador, no existe hombre más peligroso que aquel que piensa. Y así es, efectivamente. Pues bueno, Martín, algún comentario que hiciera la pausa comercial. Buen tema que estamos tocando, pero bueno, el tiempo realmente se nos agota. Lo comprendo. Pues, antes que nada, como siempre, agradecer a todo el público distinguido que sigue este programa, que me parece excelente, y nuevamente ponerme a sus órdenes, y en lo que yo le pueda servir, con mucho gusto. Aquí estamos, y agradezco la atención de tu programa, Raúl. Gracias, Martín, por esta entrevista que nos ha regalado a través de 103.5 de FM. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más de Frecuencia Ciudadana Radio.